Buenos días compañeros y docentes, el día de hoy vengo a presentarles la maqueta con temática de presacrificio y sacrificio en animales de consumo. Entonces, como sabemos nosotros como zootecnistas debemos brindarle siempre al animal un bienestar animal para que pueda expresar todo su potencial, ya sea en su carne, en su leche o en cualquier materia prima que genere. Entonces en esta maqueta quise plasmar, como lo mencioné antes, en el presacrificio y sacrificio, teniendo en cuenta bienestar animal, desde su transporte, su desembarque y el proceso de sacrificio o de eutanasia. Esta maqueta la hice con el fin de concientizar de que si nosotros no hacemos un proceso de sacrificio y presacrificio correcto, van a haber pérdidas económicas y pues reducción en la calidad de la carne o del producto que se vaya a extraer del animal. Entonces es por ello que digamos nosotros siempre vamos a hablar en pro de los procesos de eutanasia y sacrificio correctos, porque nosotros como zootecnistas debemos brindarle al animal el bienestar desde su nacimiento hasta su sacrificio. Entonces, en resumidas, en esta maqueta me quise hacer las 5 libertades que debe tener un animal, que esté libre de sed o desnutrición o malnutrición, que esté libre de lesiones o alguna enfermedad, que puedan expresar su comportamiento normal y estén libres de miedo y estrés. A continuación te voy a mostrar los factores que afectan y complican el bienestar de los animales, ya sea en su cargue, en el descargue o en el transporte de los animales o ya sea en su sacrificio. Vamos a iniciar con el camión, que es el que va a ser el que va a transportar a los animales desde la ubicación donde se encuentran hasta el matadero. Y aquí vemos que los animales están siendo transportados en malas condiciones, unos están encima de otros causándoles asimismo lesiones debido al poco espacio. Entonces se van a pisar, no tienen agua ni comida, no pueden respirar bien, hay un cadáver. Los pisos se ven inestables, los espacios están muy reducidos y va a una velocidad alta, entonces los transportan así y pues los animales se pueden herir, se pueden presentar animales ensangrentados siendo arrastrados. Se ve pues obviamente un maltrato y un mal manejo, hacinamiento y pues vemos que el personal no es calificado para eso. Entonces en el caso aquí que vemos un porcino, estos tienden a ser muy sensibles, se ponen muy rosados dando pues indicios de que se puede estar dañando la carne, incluso puede generar infartos. Y pues vemos que a la hora de descargar pues dan digamos patadas y golpes generando estrés innecesario a animales lastimados. Entonces el manejo que el productor o bueno el encargado le brinda al animal será crucial para mantener el buen manejo y bienestar, o pues por el contrario va a generar un dolor y una lesión además de pérdidas económicas. Siguiendo con los protocolos que no se deben realizar, tenemos el descargue y aquí podemos observar la mezcla de animales que no es buena ya que genera estrés. Aquí vemos que los machos que pueden estar enteros pelean por el espacio y digamos al momento de arrear se usan varillas, palos con punta, pero pues estos pueden generar estrés y pues es doloroso, es por ello que se buscan refuerzos positivos en estos casos. Además de eso, el personal extraño puede generar problemas en el descargue y transporte debido a la inexperiencia con el animal. Trabajadores que digamos no les interesa manejarlos, pues van a hacer las cosas mal. Siguiendo con una herramienta muy utilizada aquí en Colombia tenemos el taser, que pues esta se va a usar para esos procesos de arreo y es una herramienta que pues normalmente estresa al animal, no solo por las descargas o por el sonido, sino porque pues esta propaga una descarga eléctrica y se usa para dar choques y normalmente se usa indiscriminadamente. Y esta no se usa para arriar o como tal el ganado, sino se utiliza más para chuzar y pues la idea es que se usa al menos de un segundo, no se usa en la cabeza, solo en el tren posterior, no anterior, porque puede generar daños colaterales. Hay 5 causas básicas de problemas de bienestar animal en plantas de beneficio. La primera es la deficiencia en el diseño o las características del equipo de aturdimiento que pues se manejen en el matadero. El segundo son los elementos de distracción que estorban el movimiento del animal, digamos reflejos brillantes en el suelo o digamos los suelos que están muy mojados o muy resbaladizos. El tercero son las falencias en la capacitación de los empleados y la supervisión por parte del personal superior. El cuarto es la falta de mantenimiento de los equipos e instalaciones, digamos los equipos de aturdimiento que fallan, los pisos desgastados o lisos que pues hacen que los animales resbalen y caigan. Y el quinto es el mal estado de los animales que llegan a las plantas, ya sean enfermos o incapacitados para moverse, o los que llegan con enfermedades reproductivas o enfermedades infectocontagiosas. Teniendo en cuenta el bienestar animal y el buen manejo de los animales a la hora del sacrificio, tenemos que tener en cuenta que el estrés puede generar efectos secundarios, es por eso que se deben ser hechos por personal capacitado. Entonces a continuación tenemos el transporte y en este tenemos que tener en cuenta que se debe descargar el camión lo antes posible una vez haya llegado al destino, pero sin evitar apuros, con eso se previenen caídas o golpes. La duración debe ser por lo menos pues lo más corta posible y si son largas pues deben tener unas distancias en donde hay una posibilidad de descanso y se debe tener en cuenta la velocidad del vehículo y el cambio de clima. El efecto de estrés de 36 horas de transporte terrestre con o sin descanso da variables de indicadores de estrés en bovinos.
Además de ello, se debe tener una baja densidad de animales sin riesgo de caídas, sin contusiones o muertes, fracturas o, digamos, para no dañar la carne y brindar el bienestar animal hasta el sacrificio. El animal debe estar bien hasta su último momento de vida, esto es muy claro, entonces por eso se evita los animales con astas. El peso vivo del animal se tiene que tener en cuenta para la densidad de carga en el camión, dar paradas durante el viaje largo, como lo mencioné antes, y el clima o la temperatura del manejo de las vías debe dar una revisión de los animales y de estas últimas dos condiciones. Los animales caídos en los camiones pues deben tener un trato más especial, se deben descargar al final, no se deben arrastrar, si están impedidos para caminar pues debe descargarlo usando algún tipo de carro o camilla. Y estos se deben alojar en sitios protegidos de las inclemencias del clima. Entonces es importante una rápida inspección de estos animales con el fin de determinar si deben ser sacrificados de emergencia. Y pues si se debe realizar dicho procedimiento debe ser pues rápido. Entonces se deben identificar los animales enfermos o que requieran sacrificio de emergencia. Teniendo en cuenta el descargue adecuado, tenemos el acercamiento correcto del vehículo al desembarcadero. Esto para pues tener un adecuado acople entre el piso del camión y el desembarcadero. Además de esto debe ser adecuado para el desembarque y movilización, que el piso sea antideslizante y el ángulo de la rampa no sea mayor de 20 grados, como lo vemos aquí. Adicionalmente, pues este debe estar provisto de ranuras gruesas o peldaños de una altura máxima de 10 centímetros, que son esas maderas que ven horizontalmente. Y al momento de arriar se busca por refuerzos positivos, como lo mencioné antes, alternativos para evitar el mal manejo o lastimarlos, ya sea con comida, premiándolos, llevándolos en manada, los estimula a estar cómodos, manejarlos también con cabezal para no golpearlo ni empujarlo. Y también, como podemos ver acá, pues con una banderilla se pueden hacer movimientos lentos para guiarlos y movilizarlos para no generar traumas ni golpes, para que estén menos nerviosos ni toscos y pues ellos se dejan manejar mejor. El arreo adecuado pues es evitar el maltrato, descarga rápida. Y en estos casos se evitan distracciones que puedan alterar a los animales, ya sean ruidos, gritos, silbidos, y pues se debe conducir el ganado hacia los corrales de descanso en forma pausada y sin prisa. Pues lo posible sería no mezclar lotes como lo vemos acá. Diferentes especies, diferentes lotes. Y se recomienda usar, digamos, manadas o manejos de animales en conjunto, todo adentro, todo afuera, ya que los animales de producción son gregarios, son animales de manadas y tienen jerarquías. Entonces cambiar la rutina hace que ellos se reorganicen generando conflictos. Para tener en cuenta unas instalaciones adecuadas, debemos adaptarlas a las prácticas de manejo compasivo con el fin de proteger a los animales ante las inclemencias del tiempo. Todos los pisos deben ser superficies antideslizantes, deberán proveerse de un espacio mínimo por animal de tal forma que tengan suficiente espacio para estar de pie, tumbarse o darse la vuelta. Entonces, como vemos acá, el decreto 2778 de 1982 establece que el espacio mínimo debe ser de 2,5 metros por bovino y 1,2 metros por ovino. Los corrales, como los vemos acá, deben estar ventilados correctamente para que los gases residuales, como el amoníaco, no se acumulen y las corrientes a la altura de los animales sean pues en lo posible los menos frecuentes. Entonces el sistema de ventilación debe ser adecuado para las condiciones climatológicas previstas y el número de animales que pueda contener el local de estabulación. Entonces el tiempo mínimo de descanso de los animales en el corral, de acuerdo a lo establecido en la resolución 240-2013, es de 6 horas para bovinos y 4 horas para ovinos. Además de ello, los animales deben tener acceso a agua limpia en todo momento. A partir de 24 horas de permanencia en corrales debe suministrarse alimentos según el decreto 1500 de 2007 y agua. Entonces, cuando dispongan de comeros, estos serán suficientemente numerosos y deben ofrecer el espacio necesario para que todos los animales puedan acceder a los alimentos. Los comeros no deben obstaculizar el movimiento de los animales y los animales que estén enfermos o lesionados deben ser apartados cuando se considere oportuno, pues para los cuales se dispondrá un alojamiento separado apropiado. Y los animales hostiles entre sí deberían ser separados o con astas. Y digamos, en estos casos que tengan astas o defensas que puedan ir a otros, si se vuelven agresivos deberían ser instalados en compartimentos aparte. Por último, tenemos el correcto sacrificio que se debe realizar a los animales. En este caso debemos tener en cuenta que se deben conducir los animales en pequeños grupos, sin presionarlos y sin hacerlos correr. Se debe evitar el uso de un taser, cuando se use pues que sea solamente el máximo del 25% de los animales, y la intensidad no debe ser más de 20 a 35 voltios por no más de un segundo, como lo mencioné antes, se debe aplicar solo en el cuarto trasero del animal. A continuación, con el cajón de aturdimiento tenemos unas características que nos van a ayudar al correcto sacrificio del animal. Y entre esas está que este cajón no debe ser muy ancho, se recomienda 76 centímetros de ancho. Y pues en una caja convencional de aturdimiento pues esta va a ser eficiente si pues se mejora, digamos, gradualmente el uso de un sistema para detener la cabeza, ¿sí? Entonces el objeto de minimizar el estrés, el yugo debe diseñarse de manera que el animal entre voluntariamente y debe pues ser desensibilizado inmediatamente después de que la cabeza sujeta. Y el personal pues encargado de aturdir a los animales deberá tener la información y la competencia necesaria y velar porque pues el animal esté sujetado correctamente. Además de eso, los animales inmovilizados serán aturdidos sin dilación, deben ser, digamos, sangrados, o sea, sacrificados sin demora.
No deben ser aturdidos cuando no vayan a ser sacrificados inmediatamente y se debe disponer de instrumentos de aturdimiento de repuesto para su uso inmediato en caso de que pues este falle el primer método pues de aturdimiento. Entonces con el perno cautivo penetrante, pues para disparar un perno cautivo se utiliza una pistola de aire comprimido de cartucho vacío. Aquí no hay proyectil, funciona mediante impulso hacia adelante de un perno o un vástago. Y este produce el aturdimiento del animal con destrucción física del cerebro y una combinación de cambios en la presión intracraneal. Y este se debe realizar el disparo pues de manera frontal sobre el entrecruzamiento de dos líneas imaginarias que van desde la base de los cuernos al ojo opuesto, como lo vemos en el bovino que tenemos acá. Y los insensibilizadores neumáticos necesitan tener un adecuado suministro de aire. Entonces este método tiene la ventaja de que además de producir una conmoción cerebral, el proyectil penetra el cráneo generando un daño irreversible en la masa encefálica y pues por ende las probabilidades de retorno a la conciencia son casi nulas. El otro método es con electroanarcosis o aturdimiento eléctrico y este método de aturdimiento es muy apropiado para cerdos, ovinos, caprinos y aves de corral. Y este opera haciendo pasar una corriente eléctrica a través del cerebro causando un choque epiléptico que provoca la inconsciencia del animal. Este es incapaz de sentir dolor. Entonces la calidad de ubicación del choque eléctrico debe asegurar la sensibilidad inmediata del animal y permanecer en esta condición durante el manejo, el izado y el sacrificio completo. Entonces cuando se aplica los electrodos a la cabeza, la calidad de corriente que fluye dependerá de la diferencia de voltaje entre los electrodos y la resistencia eléctrica del animal. Los animales pues, que contienen una alta proporción de líquido que conducirá bien la electricidad, sin embargo la piel, la grasa, el hueso o el pelo son malos conductores. Entonces la corriente eléctrica tomará el camino de menor resistencia a través del tejido animal, con el resultado de que pues, solo una pequeña proporción de la corriente medida penetrará el cerebro. Y en este caso los animales con mucha lana, piel gruesa, capas de grasa o cráneos gruesos tendrán una elevada resistencia eléctrica. Entonces el aturdimiento eléctrico del ganado bovino requiere una aplicación de 2 etapas. Debido al gran tamaño de los animales se debe aplicar un primer choque a través de la cabeza para dejarlo insensible y un segundo choque a la cabeza al cuerpo para producir el paro cardíaco. En cuanto al sacrificio erróneo que se le hace a los animales comúnmente, pues tenemos que un mal manejo puede generar problemas en el sacrificio y puede afectar la carne. Entonces, en cuanto al perno o la pistola, pues nunca debe ser aplicada en partes sensibles del animal, tales como ojos, orejas, hocico, nariz, vulva o ano, en general en la parte anterior. En cuanto a al baño de aspersión animal, no se usar el taser eléctrico. Se deben evitar alambres sueltos, barandas rotas, pisos en desnivel, cúmulos de agua, objetos que normalmente se encuentran en los sistemas de producción, paz, plásticos, cueros, papeles. Entonces estos hacen que, digamos, si están por delante del animal, eso los asusta y hace que se planten y no quieran avanzar. Entonces cuando la persona ingresa a la zona de fuga, el animal da la vuelta y si un animal en un corral o corredor se agita en presencia de alguien, pues significa que la persona está en una zona de fuga y por tanto debe alejarse, si no, no va a seguir. Entonces no debe ingresar más de un animal al cojón de aturdimiento. La baja presión del aire pues es una de las causas de un deficiente aturdimiento. Y si bien este mecanismo de aturdimiento es de alta efectividad, problemas de mantenimiento de la pistola o infraestructura inadecuada y el manejo por operarios no capacitados son las causas más usuales de la baja eficacia de las pistolas en plantas de beneficio. Y por último, teniendo en cuenta el aturdimiento eléctrico, pues no se aturdir a un animal aplicándole una sola corriente de pata a pata, pues el material de aturdimiento eléctrico no debe utilizarse para guiar, para desplazar, sujetar o inmovilizar a los animales que no deberán recibir ninguna descarga antes de su aturdimiento o matanza. General, respecto a la maqueta, tenemos que la capacitación al personal es fundamental para tener un buen bienestar a la hora del sacrificio, presacrificio, descargue y demás protocolos que se lleven en este caso. ¿Por qué? Porque digamos cuando un matadero tiene un gerente que está encargado y que da capacitación a los empleados que van a manejar el ganado, tiene mejores índices de bienestar animal, tiene una trazabilidad y una inocuidad en el alimento. Esto porque esto es debido, digamos, a que en la mayoría de las plantas, sobre todo aquí en Colombia, los tratos que se le dan a los animales en los mataderos es muy abusivo.
Es por ello que, digamos, normalmente debería manejarse un exhaustivo control y, digamos, atención a estos manejos que se le dan los animales. Y el operario debe tener, digamos, una capacitación en el desembarque, en el manejo y en el aturdimiento de los animales a la hora de su sacrificio. Entonces, si los operarios tienen en cuenta las 5 libertades, los temas de bienestar animal, las condiciones que necesita un animal mínimas para expresarse, además de ello tienen en cuenta las capacitaciones de manejo y demás, podemos, digamos, ver muchas mejorías en este tema que es muy olvidado por muchos productores, ya que pues piensan que porque ya el animal llegó a su destino final, pues no va a generar ningún beneficio que manejen bien a sus animales o no. Bueno, entonces espero que les haya gustado la maqueta y muchas gracias por su atención. Recuerden siempre velar por el bienestar de los animales y no maltratarlos, porque pues gracias a ellos nosotros podemos tener alimento.